La inteligencia artificial está transformando nuestro mundo rápidamente. Desde autos que se conducen solos hasta medicina personalizada, la IA está lista para revolucionar innumerables industrias. Pero ¿cuál es la fuerza impulsora detrás de esta revolución tecnológica? La respuesta son los datos. Los datos son el combustible que impulsa la IA. Sin grandes cantidades de datos de alta calidad, los algoritmos de IA simplemente no pueden aprender y mejorar. Así como un automóvil no puede funcionar sin combustible, la IA no puede funcionar sin datos. Es el alma de cualquier sistema de IA. La gestión eficaz de datos es crucial para las organizaciones que buscan desbloquear todo el potencial de la IA. Implica los procesos, las tecnologías y las estrategias para recopilar, almacenar, organizar y gobernar los datos a lo largo de su ciclo de vida. Invertir en prácticas sólidas de gestión de datos no es opcional. Es esencial para el éxito de la IA. Las organizaciones que priorizan la gestión de datos están mejor equipadas para construir sistemas de IA precisos, confiables y éticos. Estos sistemas pueden generar información procesable, automatizar procesos e impulsar la innovación. La importancia de la gestión de datos para el éxito de la IA es innegable. Un estudio de 2020 realizado por SE Thought Lab encuestó a 1.200 organizaciones en todas las industrias y encontró una fuerte correlación entre la madurez de los datos y el rendimiento de la IA. Las empresas con alta madurez de datos tenían el doble de probabilidades de lograr ganancias financieras significativas de sus iniciativas de IA. La gestión eficaz de datos implica tres componentes clave: recopilación de datos, gobierno de datos e infraestructura de datos. La recopilación de datos se centra en recopilar datos de diversas fuentes, tanto internas como externas. El gobierno de datos garantiza la calidad, la coherencia y el cumplimiento de las regulaciones de los datos. La infraestructura de datos proporciona la base tecnológica para almacenar, procesar y analizar datos a escala. Las organizaciones deben considerar cuidadosamente cada uno de estos componentes para construir una estrategia sólida de gestión de datos que respalde sus ambiciones de IA. Al tratar los datos como un activo valioso y gestionarlos de manera eficaz, las organizaciones pueden desbloquear el poder transformador de la IA y obtener una ventaja competitiva en la economía actual impulsada por los datos. La madurez de los datos se refiere a la capacidad de una organización para gestionar y aprovechar eficazmente sus activos de datos. Las organizaciones maduras exhiben varias características clave. Tienen una estrategia de datos clara, alineada con los objetivos comerciales. Invierten en procesos de calidad y gobierno de datos. También fomentan una cultura basada en datos donde los empleados comprenden el valor de los datos y los utilizan para tomar decisiones informadas. El estudio de SE Thought Lab identificó 4 niveles de madurez de datos: naciente, explorador, entusiasta y líder. Las organizaciones nacientes carecen de una estrategia de datos cohesiva y luchan con los silos de datos. Los exploradores están comenzando a invertir en la gestión de datos, pero aún enfrentan desafíos con la calidad y el gobierno de los datos. Los entusiastas han logrado un progreso significativo en la gestión de datos, pero pueden carecer de la infraestructura para respaldar análisis avanzados. Finalmente, los líderes tienen una estrategia de datos integral, prácticas sólidas de gobierno de datos y una infraestructura de datos robusta, lo que les permite aprovechar al máximo los datos para la IA y otras iniciativas estratégicas. La gestión de datos abarca una amplia gama de actividades, comenzando con la recopilación de datos. Esto implica recopilar datos de diversas fuentes, incluidos sistemas internos, bases de datos externas, sensores, redes sociales y más. Una vez recopilados, los datos deben limpiarse, transformarse y prepararse para el análisis. El gobierno de datos es otro aspecto crucial de la gestión de datos. Implica establecer políticas, procedimientos y estándares para la calidad, seguridad y privacidad de los datos. El gobierno de datos garantiza que los datos sean precisos, coherentes y se utilicen de forma ética. También ayuda a las organizaciones a cumplir con las regulaciones relevantes, como GDPR y CCPA. Finalmente, la infraestructura de datos proporciona la base tecnológica para la gestión de datos. Esto incluye bases de datos para almacenar datos, almacenes de datos para procesamiento analítico,
y lagos de datos para almacenar datos sin procesar y no estructurados. Las plataformas de computación en la nube se han vuelto cada vez más populares para la gestión de datos debido a su escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad. Sección 5. El panorama de los datos, estructurados, no estructurados y todo lo intermedio. Los datos vienen en diferentes formas, cada una con características y desafíos únicos para la gestión. Los datos estructurados están altamente organizados y son fáciles de buscar, generalmente almacenados en bases de datos relacionales. Los ejemplos incluyen registros de clientes, transacciones financieras y lecturas de sensores. Los datos no estructurados, por otro lado, carecen de un formato predefinido y son más difíciles de analizar. Esta categoría incluye documentos de texto, imágenes, videos y publicaciones en redes sociales. Los datos semiestructurados se encuentran en algún punto intermedio, con algunos elementos organizativos, pero no tan rígidos como los datos estructurados. Los ejemplos incluyen archivos JSON y XML. Cada tipo de datos requiere herramientas y técnicas específicas para una gestión y análisis eficaces. Las organizaciones deben comprender los diferentes tipos de datos que recopilan y elegir las herramientas y tecnologías adecuadas para gestionarlos de manera eficaz. Sección 6. De la fuente a la información, datos primarios y secundarios. Los datos se pueden clasificar además como primarios o secundarios. Los datos primarios se recopilan de primera mano para un propósito específico, como encuestas, experimentos y observaciones. Los datos secundarios, por otro lado, son recopilados por otra persona para un propósito diferente y luego se utilizan para el análisis. Los ejemplos incluyen estadísticas gubernamentales, informes de investigación de mercado y datos de redes sociales. Tanto los datos primarios como los secundarios tienen sus fortalezas y limitaciones. Los datos primarios son muy relevantes para la pregunta de investigación, pero su recopilación puede ser costosa y llevar mucho tiempo. Los datos secundarios están disponibles fácilmente y son rentables, pero es posible que no siempre estén perfectamente alineados con los objetivos de la investigación. Las organizaciones deben considerar cuidadosamente sus preguntas de investigación y recursos al decidir si utilizar fuentes de datos primarias, secundarias o una combinación de ambas. Sección 7. Gobierno de datos. Garantizar la confianza y el cumplimiento. El gobierno de datos es primordial en el mundo actual impulsado por los datos. Implica establecer políticas, procedimientos y responsabilidades para la gestión de los activos de datos a lo largo de su ciclo de vida. Un marco sólido de gobierno de datos garantiza la calidad, la coherencia, la integridad y la seguridad de los datos. Los elementos clave del gobierno de datos incluyen la propiedad de los datos, la administración de los datos, el linaje de los datos y los diccionarios de datos. La propiedad de los datos define quién es responsable de la precisión y la integridad de los datos. La administración de datos garantiza la calidad de los datos y el cumplimiento de los estándares. El linaje de datos rastrea el origen y las transformaciones de los datos, mientras que los diccionarios de datos proporcionan definiciones y metadatos para los elementos de datos. Un gobierno de datos eficaz fomenta la confianza en los datos, permite la toma de decisiones informadas y garantiza el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Al implementar prácticas sólidas de gobierno de datos, las organizaciones pueden mitigar los riesgos, mejorar la calidad de los datos y maximizar el valor de sus activos de datos. Sección 8. El desafío de la privacidad de los datos. La privacidad de los datos es un aspecto crítico de la gestión de datos, especialmente con la creciente cantidad de datos personales que recopilan y utilizan las organizaciones. Se han promulgado regulaciones de privacidad de datos como GDPR y CCPA para proteger los derechos de las personas y darles más control sobre sus datos personales. Las organizaciones deben implementar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales del acceso no autorizado, la divulgación, la alteración o la destrucción. Esto incluye el cifrado de datos, los controles de acceso y las técnicas de enmascaramiento de datos. El incumplimiento de las regulaciones de privacidad de datos puede resultar en sanciones financieras significativas y daños a la reputación. El escándalo de Cambridge Analytica, donde se recopilaron datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento,
Destaca la importancia de la privacidad de los datos y las posibles consecuencias del mal manejo de los datos personales. Sección 9. Construyendo la base de datos. Infraestructura para la IA. La infraestructura de datos correcta es esencial para respaldar las iniciativas de IA. Las organizaciones necesitan almacenar, procesar y analizar grandes cantidades de datos de manera eficiente y rentable. Esto generalmente implica una combinación de servidores locales, plataformas de computación en la nube y hardware especializado. Los lagos de datos y los almacenes de datos son dos componentes clave de la infraestructura de datos. Los lagos de datos almacenan datos sin procesar y no estructurados de diversas fuentes, mientras que los almacenes de datos almacenan datos estructurados que se han limpiado y procesado para su análisis. Los lagos de datos proporcionan flexibilidad y escalabilidad, mientras que los almacenes de datos ofrecen un alto rendimiento para consultas analíticas. Las organizaciones deben considerar cuidadosamente sus necesidades específicas y elegir los componentes de infraestructura adecuados para respaldar sus cargas de trabajo de IA. Esto puede implicar un enfoque híbrido que combine soluciones locales y basadas en la nube para equilibrar el rendimiento, la escalabilidad y el costo. A medida que avanzamos hacia sistemas de inteligencia artificial más avanzados, la forma en que manejamos los datos también está evolucionando. Aquí entra el concepto de malla de datos. La malla de datos está revolucionando la forma en que las organizaciones gestionan los datos al descentralizar la propiedad y la responsabilidad de los mismos. En lugar de depender de un equipo de datos centralizado, la malla de datos aboga por la propiedad de datos descentralizada y orientada al dominio. Esto significa que cada equipo o departamento gestiona sus propios datos, haciéndolos más accesibles y relevantes para sus necesidades específicas. Los principios de la malla de datos incluyen la propiedad de datos orientada al dominio, los datos como un producto, la infraestructura de datos de autoservicio y la gobernanza computacional federada. Estos principios garantizan que los datos se traten como un producto de primera clase, mantenidos por los equipos que mejor los conocen y gobernados de una manera que garantice la coherencia y el cumplimiento en toda la organización. Los beneficios de la malla de datos son numerosos. Promueve la agilidad, la escalabilidad y una mejor alineación con las necesidades del negocio. Al descentralizar la gestión de datos, las organizaciones pueden reducir los cuellos de botella, mejorar la calidad de los datos y acelerar los procesos de toma de decisiones. Implementar una malla de datos requiere un cambio de mentalidad y de estructura organizacional. Implica adoptar nuevas tecnologías y prácticas como catálogos de datos, herramientas de descubrimiento de datos y marcos de gobernanza federados. Pero la recompensa es sustancial, una estrategia de gestión de datos más resistente, escalable y eficiente. Manténganse conectados para descubrir más sobre el futuro de la gestión de datos y cómo la malla de datos está allanando el camino para un enfoque descentralizado y eficiente del manejo de datos en la era de la inteligencia artificial.